ירושלים הקדומה. כאן, במקום הפסטורלי הזה, התקיים טקס ¿Y si los misterios más perturbadores de la antigüedad hubieran sido escondidos a propósito en los sitios donde nadie jamás pensaría buscar? Imagínate esto. Un equipo de especialistas perfora una ladera derrumbada en las afueras de Jerusalén, en un valle que durante milenios fue considerado maldito, un lugar que la tradición asocia con el fuego perpetuo y el juicio divino. Al abrir un hueco en la roca se topan con una colección de objetos sagrados que, según toda lógica histórica, jamás deberían haber terminado en ese sitio. Y mientras eso ocurre bajo la tierra, a varias horas de distancia, un cuerpo de agua histórico comienza a cambiar de tonalidad ante los ojos de decenas de testigos, replicando un presagio apocalíptico que aparece en textos con miles de años de antigüedad. Pero eso no es todo, porque al mismo tiempo, en algún lugar del planeta, un análisis de laboratorio que todavía no ha sido verificado de manera oficial arroja resultados que podrían sacudir los cimientos de todo lo que creíamos saber sobre la historia humana. Ese análisis involucra una gota de sangre hallada debajo de un instrumento de ejecución romano. ¿Qué hilo invisible conecta estos fenómenos ambientales inexplicables con un descubrimiento arqueológico subterráneo y con un resultado científico que la comunidad académica no sabe cómo clasificar? Si estás preparado para sumergirte en los secretos que la ciencia convencional todavía no puede explicar, dale al botón de me gusta ahora mismo, suscríbete a este canal y activa la campana de notificaciones para que no te pierdas ni un solo capítulo de esta investigación. No apartes la mirada. Las piezas del rompecabezas están cayendo sobre la mesa una tras otra, y el dibujo que están formando es algo que no puedes permitirte ignorar. Cada fragmento de evidencia encaja con una precisión que desafía la casualidad. Cada hallazgo responde a una pregunta que la humanidad lleva siglos formulando en voz baja. Y lo que vas a escuchar en los próximos minutos tiene el potencial de transformar por completo tu manera de entender el pasado, el presente y lo que está por venir. Jerusalén. Pronunciar ese nombre es invocar 3000 años de historia comprimida en un puñado de kilómetros cuadrados. Es una ciudad construida encima de otra ciudad, que a su vez fue levantada sobre las ruinas de otra más antigua. Cada capa de suelo es un capítulo cerrado de la civilización humana. Cada piedra removida puede revelar un imperio olvidado, una batalla perdida o una profecía cumplida. Es el único punto del planeta donde la historia documentada, la investigación científica rigurosa y los textos proféticos más antiguos del mundo colisionan de frente, generando un campo de tensión que no tiene equivalente en ningún otro lugar de la Tierra. Durante siglos enteros, generaciones de escépticos descartaron los relatos bíblicos como simples alegorías poéticas, como metáforas bonitas diseñadas para transmitir lecciones morales pero sin ningún anclaje en la realidad material. Son cuentos, decían, mitos de pueblos primitivos que no entendían el mundo natural. Pero la arqueología moderna tiene una manera peculiar, casi irónica, de convertir esas supuestas metáforas en bloques de piedra sólida, en inscripciones legibles, en artefactos que puedes tocar con las manos. Cada década que pasa, la pala del arqueólogo desentierra algo nuevo que obliga a los académicos a reescribir sus libros de texto, a reajustar sus cronologías y a admitir, aunque sea a regañadientes, que los textos antiguos contenían mucha más información verificable de lo que jamás estuvieron dispuestos a reconocer. En lo que vas a presenciar durante este recorrido, vamos a explorar 6 hallazgos que ponen los pelos de punta. 2 de ellos provienen de registros recién desenterrados, documentos que estuvieron ocultos durante milenios bajo toneladas de escombros y sedimento. Otros 2 emergen de exploraciones en cavernas profundas, espacios subterráneos donde el aire no se ha movido desde la época del Imperio Romano. Y los 2 restantes son anomalías altamente debatidas que están sacudiendo a la comunidad teológica internacional, generando discusiones acaloradas en foros académicos, en laboratorios de física y en los pasillos de las universidades más prestigiosas del mundo. Si los examinas por separado, cada uno de estos descubrimientos es una curiosidad histórica fascinante. Un sello romano por aquí, un frasco roto por allá, un informe biológico extraño en algún laboratorio, piezas sueltas que podrían adornar la vitrina de cualquier museo. Pero si tomas esas 6 piezas y las colocas juntas sobre la mesa, si las alineas con cuidado y observas el patrón que forman, lo que emerge es una estructura que resulta escalofriante. Es como si alguien hubiera dejado un mensaje codificado repartido en 6 sobres diferentes, enterrados en 6 lugares distintos, esperando el momento exacto en que la tecnología y las circunstancias permitieran abrirlos todos al mismo tiempo.
Vamos a viajar desde la evidencia tangible de la traición humana hasta la afirmación más audaz de redención que se haya registrado jamás. Prepara tu mente, porque estamos a punto de descender a la oscuridad. Literalmente. Nuestro primer destino está bajo tierra. El viaje comienza en la red de túneles subterráneos que serpentean cerca del muro occidental, esa estructura monumental que ha resistido el paso de los milenios y que sigue siendo el epicentro espiritual de una de las tradiciones religiosas más antiguas del planeta. Debajo de las calles transitadas de la ciudad vieja, debajo del bullicio de los mercados y las oraciones de los peregrinos, existe un laberinto de pasadizos que la mayoría de la gente ni siquiera sabe que existe. Son corredores estrechos, tallados en la roca caliza, algunos de ellos construidos hace más de 2000 años, otros aún más antiguos, que conectan cisternas olvidadas, cámaras de almacenamiento y espacios cuya función original sigue siendo un misterio. Durante un proyecto rutinario de estabilización estructural en un sector que ni siquiera aparecía en los mapas oficiales, un equipo de ingenieros estaba reforzando los muros de un túnel cuando algo inesperado ocurrió. Uno de los martillos neumáticos atravesó lo que parecía ser una pared de piedra caliza sólida, pero que resultó ser una barrera falsa, una losa cuidadosamente colocada para simular roca natural. Detrás de esa losa había un espacio vacío, un espacio que no debería existir según los planos, según los registros históricos, según cualquier mapa conocido de la red subterránea. Lo que encontraron al otro lado dejó al equipo de excavación en un silencio absoluto. Era una cámara completamente sellada que no había sido tocada, abierta ni perturbada desde la época de la ocupación romana en el siglo I de nuestra era. Estamos hablando de un espacio que llevaba cerrado aproximadamente 2000 años. El aire en su interior estaba estancado, denso, cargado con el polvo acumulado de 20 siglos. No había corrientes de ventilación, no había señales de infiltración de agua, no había evidencia de que ningún ser vivo hubiera cruzado ese umbral desde que alguien lo selló deliberadamente en algún momento del primer siglo. En el centro exacto de la cámara, sobre una plataforma de piedra elevada que parecía haber sido construida específicamente para sostenerlo, descansaba un objeto que aceleró el pulso de todos los presentes. Era un cofre de bronce, pesado, cubierto por una gruesa capa de oxidación verdosa, esa pátina característica que el bronce desarrolla cuando permanece expuesto a la humedad durante periodos extremadamente largos. Pero debajo de esa capa de corrosión todavía se podían distinguir restos de láminas de oro adheridas a los bordes ornamentales del cofre. Alguien había decorado este objeto con un cuidado que indicaba que su contenido era considerado de enorme valor. Rodeando el cofre había 4 jarras de cerámica blanca, sin adornos, sin marcas, sin ningún tipo de decoración. Jarras funcionales, hechas para contener algo, no para exhibirse. Y junto a ellas, tirado en el suelo como si hubiera caído de su pedestal original, yacía un busto romano partido en 2. Probablemente la representación de algún funcionario imperial cuya identidad se ha perdido en el tiempo. Pero no fue el bronce lo que disparó la adrenalina del equipo. Tampoco fue el oro residual, ni las jarras, ni el busto roto. Lo que hizo que los corazones se aceleraran hasta un ritmo casi insoportable fue el sello que aseguraba la cerradura del cofre. Era un sello doble, fabricado con cera endurecida y reforzado con plomo, una técnica de sellado que se usaba exclusivamente para documentos y objetos de la más alta importancia oficial. Y grabada en ese sello, con una claridad que desafiaba el paso de 2 milenios, estaba la insignia del procurador romano de Judea. Era el emblema personal de Poncio Pilato. Déjame que eso se asiente por un momento. Estamos hablando de un sello oficial que identifica directamente al funcionario romano más famoso de la historia, el hombre que presidió el juicio más trascendental que el mundo antiguo haya presenciado jamás. Un sello que permaneció intacto, sin abrir, sin romper, sellado herméticamente dentro de una cámara secreta durante aproximadamente 20 siglos. Cuando el equipo de documentación comenzó a catalogar meticulosamente cada centímetro de la cámara, descubrieron algo más. Junto al cofre, descansando sobre la plataforma de piedra como si alguien lo hubiera dejado allí con una intención muy precisa, había una tableta de piedra caliza lisa, perfectamente pulida. Y grabadas en esa tableta, con trazos que parecían haber sido hechos con prisa pero con absoluta determinación, aparecían 2 palabras en latín que enviaron una descarga eléctrica por la columna vertebral de todos los que pudieron leerlas. Las palabras eran manus mea habluo. Traducidas al español significan literalmente lavo mis manos. Piénsalo. Alguien, hace 2000 años, en algún momento entre la ejecución más famosa de la historia y la destrucción total de Jerusalén por las legiones romanas, se tomó la molestia de tallar esas 3 palabras en una piedra, meterla en una cámara subterránea secreta junto con un cofre sellado con el emblema oficial de Pilato, y sellar todo el espacio detrás de una pared falsa diseñada para que nadie lo encontrara. ¿Por qué? ¿Qué motivó a esa persona a preservar ese gesto, esa frase, ese momento específico de la historia? ¿Fue un acto de remordimiento?
¿Un intento de documentar algo que sabía que el mundo necesitaría ver algún día? ¿O fue simplemente un funcionario obsesionado con dejar un registro de lo que había presenciado, sabiendo que la ciudad estaba a punto de arder? Pero la historia no termina con la inscripción, porque cuando finalmente abrieron el cofre de bronce con todas las precauciones que un hallazgo de esta magnitud requiere, lo que encontraron dentro no fueron monedas de oro ni joyas imperiales ni documentos administrativos. Envueltos en capas de lino carbonizado que había sido tratado abundantemente con mirra y áloe, dos sustancias que en la antigüedad se usaban para preservar objetos de enorme valor simbólico o religioso, aparecieron 3 barras pesadas de oro macizo. Pero estas barras no tenían la forma rectangular estándar de los lingotes comerciales. No eran piezas de intercambio económico ni reservas de tesoro imperial. Estas barras habían sido fundidas de manera tosca, casi primitiva, y vertidas en moldes que les daban una forma muy específica: la forma de espinas entrelazadas. Ramas de espinas retorcidas sobre sí mismas, reproducidas en oro puro. Para cualquier persona familiarizada con la historia bíblica, este detalle no necesita explicación. La conexión es inmediata, visceral, imposible de ignorar. Las espinas de oro evocan un objeto concreto, un instrumento de humillación que fue colocado sobre la cabeza de un hombre condenado hace 2 milenios en esta misma ciudad. Un instrumento que la tradición cristiana ha convertido en uno de los símbolos más poderosos y reconocibles de toda la historia humana. En el relato del Evangelio según Mateo, capítulo 27, versículo 24, se describe una escena que ha sido pintada, esculpida, dramatizada y debatida durante 20 siglos. El texto cuenta que Pilato, al ver que sus esfuerzos por controlar la situación no estaban dando resultado y que la multitud se estaba volviendo cada vez más hostil, pidió agua, y delante de todos los presentes se lavó las manos en un gesto público de desvinculación. «No tengo responsabilidad en lo que suceda con este hombre», declaró. «Es asunto vuestro». Ese gesto de lavarse las manos se ha convertido en una expresión universal que se usa hasta el día de hoy en prácticamente todos los idiomas del mundo. Cuando alguien dice «me lavo las manos», todo el mundo entiende lo que significa. Estoy renunciando a mi responsabilidad. Estoy transfiriendo la culpa a otros. Estoy eligiendo la comodidad política sobre la justicia moral. Y ahora, 2000 años después, aparece una tableta de piedra en una cámara subterránea secreta con exactamente esa frase grabada, junto a un cofre sellado con el emblema personal del hombre que realizó ese gesto. Desde una perspectiva científica y arqueológica, este conjunto de artefactos presenta un rompecabezas fascinante que los investigadores apenas están comenzando a armar. Las pruebas preliminares realizadas sobre las jarras de cerámica y las fibras de lino encontradas dentro de la cámara utilizaron la datación por carbono 14, un método científico estándar que mide la desintegración de los isótopos de carbono presentes en la materia orgánica para determinar su antigüedad con un margen de error relativamente pequeño. Los resultados fueron consistentes en todas las muestras analizadas. La materia orgánica se sitúa entre los años 20 y 60 de nuestra era, exactamente el período histórico en el que Poncio Pilato ejerció como gobernador romano de Judea. La composición metalúrgica del cofre de bronce también arrojó datos reveladores. La proporción específica de cobre y estaño en la aleación coincide con las ratios exactas utilizadas en los talleres imperiales romanos de Cesarea Marítima durante el siglo I. No es una coincidencia genérica. Es una firma química que vincula este objeto con un lugar de fabricación concreto y un periodo temporal preciso. Cesarea era la sede administrativa del gobernador romano. Era el lugar donde Pilato residía la mayor parte del año, desplazándose a Jerusalén solo durante las festividades judías importantes, cuando el riesgo de disturbios populares hacía necesaria su presencia. Los historiadores que han tenido acceso preliminar a los datos sugieren que esta cámara podría haber funcionado como un depósito privado secreto perteneciente a un oficial romano de alto rango, posiblemente alguien del círculo íntimo de Pilato, o incluso un miembro de su guardia personal. Alguien que buscaba preservar estos extraños recuerdos de un juicio que sacudió los cimientos del imperio, escondiéndolos en un lugar seguro antes de que Jerusalén fuera completamente arrasada por las legiones del general Tito en el año 70 de nuestra era. Ese detalle cronológico es crucial. En el año 70, Roma envió un ejército masivo a Judea para aplastar la gran revuelta judía. La destrucción fue total. El Templo de Jerusalén, uno de los edificios más impresionantes del mundo antiguo, fue incendiado hasta los cimientos. La ciudad fue saqueada. Cientos de miles de personas perdieron la vida. Quien selló esa cámara lo hizo sabiendo que el mundo que conocía estaba a punto de desaparecer. Sabía que las calles sobre esa cámara pronto estarían cubiertas de escombros y cenizas. Y aún así, eligió preservar esos objetos. Eligió que sobrevivieran a la catástrofe. ¿Por qué? Reflexiona sobre el peso de lo que estamos contemplando. Si estos artefactos son exactamente lo que parecen ser, entonces un momento de cobardía histórica, un acto físico de transferir la culpa, fue capturado, solidificado en oro y piedra
y enterrado en las profundidades de la tierra. Y ese registro sobrevivió a imperios que nacieron y cayeron sobre él. Sobrevivió a invasiones, a terremotos, a asedios militares, a la construcción de ciudades enteras sobre sus restos. Permaneció intacto durante el ascenso y la caída de Roma, durante las cruzadas, durante el dominio otomano, durante guerras mundiales. 20 siglos de historia humana pasaron por encima de esa cámara sin siquiera rozarla. Y eso nos deja con una pregunta que va mucho más allá de la arqueología. Si un gesto tan fugaz como lavarse las manos delante de una multitud, un acto que probablemente duró menos de 30 segundos, dejó una huella tangible que ha persistido durante 2000 años, ¿qué otros actos ocultos, qué otras decisiones tomadas en la oscuridad, qué otros momentos de cobardía o de valentía silenciosa están esperando en algún rincón del planeta para ser sacados a la luz? ¿Cuántos secretos más guarda la Tierra debajo de nuestros pies? ¿Cuántas verdades enterradas están a punto de emerger? Esa es la naturaleza inquietante de este descubrimiento. No es solo un hallazgo arqueológico, es un espejo que nos obliga a confrontar una verdad incómoda, que nada de lo que hacemos desaparece realmente, que cada decisión, cada acto de justicia o de injusticia, cada momento en que elegimos mirar hacia otro lado, deja una marca en algún lugar, y que eventualmente, sin importar cuánto tiempo pase, esas marcas salen a la superficie. Pero ahora debemos abandonar la relativa seguridad de los túneles bajo la ciudad y descender a un lugar mucho más siniestro. Un lugar que durante milenios ha sido sinónimo de condenación, de desperdicio, de todo lo que la sociedad humana descarta y prefiere olvidar. Para comprender el siguiente descubrimiento, necesitamos adentrarnos en el Valle del Hinnom. Este barranco profundo que serpentea al sur y al oeste de las murallas de la ciudad vieja de Jerusalén ha cargado sobre sus hombros una reputación terrible durante más de 3000 años. En hebreo se le conoce como Gue Hinnom, y cuando los textos del Nuevo Testamento fueron traducidos al griego, ese nombre se transformó en una palabra que se ha convertido en sinónimo universal de castigo eterno, Gehenna. Durante la antigüedad, este valle funcionaba como el vertedero municipal de Jerusalén. Era el lugar donde se arrojaban los desechos de la ciudad, donde se quemaban los cadáveres de animales, donde las hogueras ardían sin cesar para consumir todo lo que la sociedad consideraba inútil, impuro o indigno de permanecer dentro de los muros sagrados. Pero la historia del valle es mucho más oscura que la de un simple basurero. En épocas aún más remotas, mucho antes de que los romanos pusieran un pie en Judea, este barranco fue escenario de rituales paganos de una crueldad que resulta difícil de procesar para la mente moderna. Según los registros históricos y los textos proféticos, en este valle se practicaban ceremonias dedicadas a divinidades extranjeras en las que se realizaban sacrificios que incluían a los miembros más vulnerables de la sociedad. Los profetas de Israel denunciaron repetidamente estas prácticas con una furia que todavía resuena en sus escritos. Fue precisamente por la memoria de esos rituales que el valle se convirtió en el símbolo bíblico definitivo del juicio, de la destrucción y de la ruina espiritual. Y sin embargo, es exactamente dentro de las terrazas rocosas de este valle maldito donde se realizó un descubrimiento que contradice de manera espectacular todo lo que se esperaría encontrar en un lugar así. Durante la excavación de una cueva que había colapsado en la ladera del valle, un equipo de arqueólogos destapó un depósito de objetos rituales conservados en un estado que solo puede describirse como extraordinario. La cueva había funcionado como una cápsula del tiempo natural, con las condiciones de temperatura y humedad perfectas para preservar materiales que normalmente se habrían desintegrado hace siglos. Entre los objetos recuperados había varias jarras de arcilla intactas que todavía contenían los restos desecados y resinosos de aceite sacrificial antiguo y vino especiado. Estos residuos, cuando fueron analizados químicamente, revelaron una composición que coincide con las fórmulas de preparación ritual descritas en los textos sagrados hebreos. No eran aceites comunes de cocina ni vinos de consumo diario. Eran preparaciones ceremoniales elaboradas con ingredientes específicos que se reservaban exclusivamente para uso litúrgico en el contexto del culto del Templo de Jerusalén. Junto a las jarras se encontraba una espada de hierro larga y pesada, pero con una particularidad que la distinguía inmediatamente de cualquier arma militar convencional. No tenía marcas de combate, no mostraba melladuras, abolladuras ni desgaste en su filo. No había señales de que hubiera sido utilizada jamás para golpear otro objeto metálico o para cortar material resistente. Su hoja estaba en condiciones prístinas, lo que indicaba que su función era exclusivamente ceremonial, ritual, simbólica. Era una espada diseñada para ser vista, sostenida y exhibida en contextos sagrados, no para ser empuñada en batalla. Pero la pieza central del depósito, el objeto que hizo que los arqueólogos se miraran unos a otros con una mezcla de incredulidad y reverencia, fue un pequeño cofre de piedra caliza tallado con una meticulosidad que bordeaba la obsesión.
Cada centímetro de su superficie estaba cubierto con relieves que representaban flores de almendro, ese árbol que en la tradición hebrea simboliza la vigilancia divina porque es el primero en florecer cada primavera, el primero en despertar cuando el resto de la naturaleza aún duerme. Las flores estaban talladas con un nivel de detalle que implicaba cientos de horas de trabajo artesanal dedicado. Quien creó este cofre no estaba fabricando un recipiente funcional, estaba creando una obra de arte sagrada. Y aquí es donde la historia da un giro que nadie esperaba, porque este cofre y los objetos que lo rodeaban no fueron encontrados en la superficie de la cueva, ni en un estrato accesible. Estaban situados en las profundidades del sustrato de piedra caliza del valle, completamente separados de cualquier red de cuevas conocida, de cualquier catacumba antigua, de cualquier sistema de túneles previamente documentado. Era como si alguien hubiera cavado deliberadamente un espacio en la roca sólida, hubiera depositado estos objetos con un cuidado reverencial, y después hubiera sellado la entrada de tal manera que resultara indistinguible de la roca natural circundante. La precisión de los cortes en la piedra indicaba trabajo humano intencionado, planificado, ejecutado con herramientas y con un propósito claro. Alguien quería que estos objetos sobrevivieran, alguien quería que permanecieran ocultos hasta un momento determinado. Y alguien eligió el lugar más improbable del planeta para esconderlos, el valle que toda la tradición bíblica asocia con la destrucción y el rechazo divino. ¿Por qué alguien escondería objetos sagrados de culto en el mismísimo corazón de la Gehenna? Es como encontrar un diamante de pureza perfecta envuelto en un trapo y arrojado en el fondo de una alcantarilla. La contradicción es tan violenta que obliga a replantearse todo lo que se creía saber sobre este lugar. ¿Y si el Valle del Hinnom no es solo un símbolo de condenación? ¿Y si también fue utilizado como escondite precisamente porque nadie en su sano juicio buscaría objetos sagrados allí? ¿Y si la maldición que pesa sobre este lugar fue la mejor protección que esos objetos pudieron tener durante milenios? Piénsalo desde una perspectiva estratégica. Si eres un sacerdote del Templo de Jerusalén en el año 67 o 68 de nuestra era, y sabes que los ejércitos romanos están avanzando hacia la ciudad con la intención de destruirlo todo, ¿dónde escondes los objetos más sagrados? No en el templo, porque será el primer lugar que saqueen. No en las casas de los nobles, porque serán requisadas. No en los túneles conocidos, porque los romanos los explorarán. Los escondes en el último lugar donde cualquier persona, judía o romana, pensaría en buscar. Los escondes en el basurero de la ciudad, en el Valle de los Condenados, en la Gehenna. La audacia de esa estrategia es casi poética. Proteger lo más sagrado dentro de lo más profano. Envolver la santidad en la apariencia de la condenación. Es un acto de fe desesperada y de ingenio brillante que ha mantenido estos objetos a salvo durante 2 milenios completos. Pero los descubrimientos bajo la superficie de Jerusalén no terminan en el Valle del Hinnom, porque lo que se encontró a continuación, en un lugar completamente diferente, pero igualmente cargado de significado profético, es algo que hizo temblar a veteranos de la arqueología que llevan décadas trabajando en la región sin inmutarse. Debemos desplazarnos ahora al Monte de los Olivos, esa cadena de colinas que se eleva al este de la ciudad vieja, separada de la explanada del templo por el estrecho Valle del Cedrón. Este monte ha sido un lugar de importancia suprema en la narrativa bíblica desde tiempos inmemoriales. Fue aquí donde, según la tradición, el rey David subió llorando cuando huía de la rebelión de su propio hijo. Fue aquí donde los profetas pronunciaron algunas de sus visiones más impactantes sobre el futuro de la humanidad. Y fue aquí, según los relatos evangélicos, donde tuvieron lugar algunos de los momentos más intensos de la vida del hombre que dividió la historia en dos. Debajo de la superficie del Monte de los Olivos, utilizando tecnología de radar de penetración terrestre de última generación, asistida por algoritmos de inteligencia artificial diseñados para distinguir formaciones naturales de estructuras artificiales, un equipo de investigación detectó algo que no debería estar ahí. A una profundidad considerable, más allá de todos los estratos geológicos conocidos y cartografiados, el radar identificó un espacio rectangular con bordes demasiado rectos y ángulos demasiado precisos para ser el resultado de procesos geológicos naturales. Era una cámara tallada en la roca con una geometría que desafiaba las capacidades de las herramientas disponibles en la antigüedad. Con una precaución extrema, el equipo perforó un agujero de diámetro mínimo y deslizó una microcámara robótica al interior del espacio sellado. Cuando la luz de la cámara se encendió dentro de esa bóveda que había permanecido en oscuridad total durante un periodo de tiempo que los geólogos aún no han podido determinar con exactitud, lo que apareció en la pantalla del monitor provocó un silencio absoluto en la sala de control. Nadie se movió, nadie habló. Algunos, según reportan los testigos, dejaron de respirar por varios segundos. La cámara estaba en condiciones impecables. No había derrumbes parciales, no había infiltraciones de agua, no había acumulación de sedimento. Era como si el tiempo se hubiera detenido dentro de esas paredes. Y tallada profundamente en la pared central de piedra,
con trazos angulosos, toscos y poderosos que parecían haber sido grabados con una fuerza sobrehumana, había una secuencia de caracteres antiguos. Expertos en lenguas antiguas fueron trasladados al lugar con carácter de urgencia. Lingüistas especializados en escrituras semíticas primitivas examinaron las imágenes de alta resolución capturadas por la cámara robótica. El veredicto fue unánime, sin disidencia, sin matices. La inscripción estaba escrita en paleohebreo, la escritura arcaica que el pueblo de Israel utilizaba antes de que el exilio babilónico del siglo VI, antes de nuestra era, introdujera la escritura aramea cuadrada que se usa hasta hoy. Estamos hablando de una forma de escritura que dejó de usarse en la vida cotidiana hace más de 2500 años. Y las palabras que esos caracteres formaban eran devastadoramente simples y devastadoramente poderosas. El rey regresa. 3 palabras, talladas en la roca viva del Monte de los Olivos, en un idioma que predice la caída de Babilonia, en una cámara sellada que solo la tecnología del siglo XXI podía encontrar. 3 palabras que condensan la esperanza más antigua y más persistente de toda la tradición profética del pueblo hebreo. Los geólogos del equipo intentaron de inmediato ofrecer una explicación naturalista. Propusieron que las marcas podrían ser fracturas naturales en la piedra caliza que, por una coincidencia extraordinaria, se asemejan a caracteres de escritura antigua. Es un fenómeno conocido como pareidolia, la tendencia del cerebro humano a percibir patrones significativos, como rostros o letras, en estímulos aleatorios. Es el mismo mecanismo que nos hace ver caras en las nubes o figuras en las manchas de humedad de una pared. Otros investigadores propusieron una hipótesis alternativa, que las inscripciones fueron talladas por celotes judíos que se escondían de las legiones romanas durante la destrucción del año 70. Según esta teoría, se trataría de una oración desesperada grabada en secreto durante un momento de tragedia nacional, un grito de esperanza mesiánica lanzado al vacío por personas que sabían que probablemente iban a morir. Ambas explicaciones tienen cierta plausibilidad superficial, pero ninguna de las dos resiste un examen detallado cuando se considera un dato adicional que los escépticos prefieren ignorar. La ubicación de esta cámara no es aleatoria, no está en cualquier punto debajo del Monte de los Olivos, está alineada con una precisión milimétrica con la puerta oriental de la explanada del templo, conocida como la Puerta Dorada o la Puerta de la Misericordia. Esa puerta tiene una historia extraordinaria en sí misma. Es la única puerta de la ciudad vieja de Jerusalén que permanece sellada. Fue tapiada con bloques de piedra maciza hace siglos, y un cementerio fue construido deliberadamente frente a ella. ¿Por qué? Porque según la tradición judía, confirmada por los textos proféticos, esa es la puerta por la que entrará el Mesías cuando regrese. Y las autoridades que gobernaban Jerusalén en diferentes épocas decidieron sellarla para intentar impedir ese evento. Colocaron los bloques de piedra, levantaron el cementerio, hicieron todo lo que pudieron para bloquear el cumplimiento de la profecía. Y ahora, directamente debajo del monte que mira hacia esa puerta sellada, en una cámara que solo la inteligencia artificial moderna pudo detectar, aparecen 3 palabras en el idioma más antiguo de Israel. El rey regresa. La precisión de esta alineación geográfica no puede ser casual. Las probabilidades matemáticas de que una formación natural de fracturas en la roca produzca caracteres legibles en paleohebreo que formen una frase coherente con significado mesiánico, y que además esa formación esté alineada al milímetro con la única puerta sellada de Jerusalén que la tradición reserva para la entrada del Mesías, son tan astronómicamente bajas que cualquier estadístico serio las consideraría efectivamente imposibles. Esto no es simplemente un dato histórico interesante, es un mensaje directo, un mensaje que estuvo esperando en la oscuridad total, en silencio absoluto, durante milenios, hasta que llegó la generación que poseía la tecnología necesaria para encontrarlo. Y esa generación somos nosotros. Si estás recibiendo esta información y sientes que algo se mueve dentro de tu pecho, si sientes que estas palabras no son solo datos fríos, sino que hay algo vivo detrás de ellas que te está hablando directamente, escribe en los comentarios las palabras «Él viene». Y no te olvides de suscribirte, porque el mundo necesita saber lo que se encontró dentro de esa cámara. Y lo que encontró la cámara robótica cuando penetró aún más profundo es lo que convierte este descubrimiento de extraordinario en absolutamente sin precedentes en la historia de la humanidad. Cuando la microcámara robótica avanzó más allá de la inscripción en la pared, pasando bajo un arco de piedra parcialmente colapsado que amenazaba con bloquear el avance del dispositivo, las imágenes que empezó a transmitir provocaron una reacción que el líder del equipo describió posteriormente como el momento más intenso de mi carrera profesional. Varios miembros del equipo se pusieron de pie involuntariamente. Otros se cubrieron la boca con las manos. Una investigadora veterana con más de 30 años de experiencia en excavaciones por todo el Medio Oriente tuvo que sentarse porque las piernas le temblaban.
sobre una plataforma de piedra elevada en el centro de la cámara más interna, bañado por la luz artificial de la cámara robótica, que era la primera luz que tocaba su superficie en milenios, reposaba un cofre. Un cofre que, según las mediciones del láser incorporado en el dispositivo robótico, medía aproximadamente 2,5 codos de largo por 1,5 codos de ancho. Su superficie reflejaba la luz con ese brillo inconfundible, cálido y profundo, del oro macizo. No era oro pintado, no era dorado superficial. Era una capa de oro que cubría toda la estructura con un grosor uniforme. Y sobre la tapa del cofre, 2 figuras esculpidas se alzaban con las alas extendidas, enfrentadas una a la otra, con las puntas de sus alas casi tocándose en el punto central de la cubierta. 2 seres alados cuyas alas proyectaban una sombra sobre la superficie de la tapa, como si estuvieran protegiendo algo invisible que descansaba entre ellos. Para cualquier persona que haya leído el libro del Éxodo, esta descripción no necesita ninguna etiqueta identificativa. Es el objeto más sagrado, más poderoso y más buscado de toda la historia humana. Es el artefacto cuya desaparición ha sido el mayor misterio arqueológico de los últimos 2500 años. Es la pieza cuya localización ha obsesionado a exploradores, conquistadores, historiadores, místicos y aventureros durante más de 25 siglos. Desde la invasión babilónica que arrasó el primer templo de Jerusalén, nadie ha podido confirmar dónde acabó. Las teorías se han multiplicado sin control. Unos dicen que el profeta Jeremías la escondió antes de la caída de la ciudad. Otros afirman que fue transportada al Cuerno de África, donde una tradición milenaria asegura que descansa en una capilla custodiada por un monje solitario. Hay quien sostiene que los cruzados la encontraron y la trasladaron a Europa. Hay quien cree que fue destruida por los babilonios junto con el templo. Pero ahora, la Tierra ha abierto sus entrañas y ha mostrado su tesoro definitivo. El análisis científico inmediato de las imágenes de vídeo y de los datos recogidos por los sensores del dispositivo robótico reveló anomalías que ninguno de los presentes supo explicar. Las lecturas preliminares del espectrómetro indicaron que el recubrimiento de oro del cofre consiste en una aleación de pureza extraordinaria, una composición que no se corresponde con ninguna técnica metalúrgica conocida de la antigüedad. Los metalurgistas que analizaron los datos se encontraron con un problema fundamental. El nivel de pureza de este oro supera lo que los hornos antiguos eran capaces de producir. Las impurezas residuales que siempre quedan en el oro procesado con tecnología preindustrial simplemente no están presentes en las lecturas. Es como si el metal hubiera sido refinado con un proceso que no existía en el mundo antiguo, o que procedía de una fuente que no responde a las categorías metalúrgicas convencionales. Pero lo que resultó aún más desconcertante fueron las lecturas de los detectores de radiación. Los sensores colocados cerca del orificio de perforación registraron una firma electromagnética localizada absolutamente anómala. No se trata de radiación ionizante, que es la que asociamos normalmente con materiales radiactivos peligrosos. Se trata de una forma de radiación no ionizante, una emisión electromagnética de características únicas que no tiene ninguna fuente de alimentación aparente. No hay baterías, no hay circuitos, no hay generadores, no hay ningún mecanismo conocido que pueda producir esta señal. Y sin embargo, la señal está ahí. Los instrumentos la detectan con claridad. Y lo más extraordinario es que esta emisión permanece completamente contenida dentro del espacio inmediato que rodea al cofre, como si existiera una barrera invisible que impide que la señal se propague más allá de un radio determinado. Los historiadores seculares ya están movilizándose para ofrecer explicaciones alternativas. Algunos sostienen que el objeto es probablemente una réplica extremadamente sofisticada fabricada durante las cruzadas, un periodo en el que la obsesión europea por las reliquias sagradas alcanzó niveles de fanatismo que hoy resultan difíciles de comprender. Los cruzados fabricaron, compraron y vendieron más reliquias falsas en 200 años de lo que el mundo antiguo produjo en 1000. Según esta teoría, algún artesano medieval creó esta réplica con tal maestría que pudo engañar a sus contemporáneos, y por alguna razón terminó enterrada debajo del Monte de los Olivos en lugar de exhibirse en alguna catedral europea. Otros investigadores argumentan que la radiación detectada no es más que gas radón filtrándose desde las fisuras geológicas profundas que atraviesan la base del Monte de los Olivos. El radón es un gas radiactivo natural que se produce por la desintegración del uranio presente en las rocas, y es un fenómeno bien documentado en toda la región del Valle del Jordán, que es una de las fallas geológicas más activas del planeta. Ambas explicaciones son técnicamente posibles, pero ninguna de las dos explica satisfactoriamente el conjunto completo de datos. Una réplica cruzada no explica la pureza anómala del oro. El gas radón no explica una señal electromagnética no ionizante perfectamente localizada y contenida. Y ninguna de las dos explica por qué este objeto coincide, hasta en las dimensiones aproximadas, con la descripción detallada que aparece en los textos sagrados más antiguos.
En el libro del Éxodo, capítulo 25, versículo 22, se recogen las palabras que, según la tradición, el Creador dirigió a Moisés respecto a este objeto específico. Allí me encontraré contigo, y hablaré contigo desde encima del propiciatorio, de entre los dos querubines que están sobre el arca del testimonio. No era simplemente un contenedor ceremonial, no era un mueble litúrgico, más entre otros. Según los textos, era el punto de contacto entre lo divino y lo humano en la tierra. Era el trono de la alianza, el lugar donde la presencia del Creador del universo se manifestaba de manera tangible, medible, perceptible. Y ahora, en el siglo XXI, los instrumentos de medición modernos detectan una emisión energética inexplicable emanando precisamente de un objeto que coincide con esa descripción. Ya sea que este cofre sea el artefacto original descrito en los textos de Moisés, o ya sea que se trate de una señal profética antigua dejada deliberadamente para sacudir a nuestra generación, lo que demuestra es una cosa. La temperatura espiritual de Jerusalén ha alcanzado un punto de ebullición. El escenario se está preparando para algo que no tiene precedente histórico. Las piezas se están colocando en su posición final. Y el ritmo al que se están produciendo estos descubrimientos se está acelerando de una manera que resulta imposible de ignorar. Mientras los misterios debajo de la tierra van saliendo a la luz uno tras otro con una velocidad que desafía toda explicación estadística, en la superficie de Jerusalén y de toda la Tierra Santa está sonando un reloj profético con una claridad que resulta ensordecedora. Y esta señal no involucra piedras antiguas ni cámaras subterráneas. Esta señal involucra algo vivo, algo que respira, que come, que camina sobre la hierba bajo el sol del Medio Oriente. Hace muy poco tiempo, 5 animales bovinos de un color rojo uniforme, sin una sola mancha de pigmento diferente en todo su pelaje, fueron transportados bajo estrictas medidas de seguridad desde un rancho en el estado de Texas, Estados Unidos, hasta territorio israelí. Estos animales fueron criados y monitorizados con un nivel de supervisión que normalmente se reserva para especímenes genéticos de laboratorio, no para ganado común. El Instituto del Templo, una organización dedicada a la preparación de todo lo necesario para la reconstrucción del Santuario Sagrado de Jerusalén, trabajó en coordinación con un consejo de rabinos ortodoxos para supervisar cada aspecto de la cría, la alimentación y el desarrollo físico de estos animales. ¿Por qué tanto cuidado por 5 vacas? Porque según la tradición jurídica y ceremonial del antiguo Israel, codificada en los textos que han gobernado la práctica religiosa judía durante más de 3000 años, las cenizas de un animal bovino, completamente rojo, absolutamente libre de cualquier pelo de color diferente, son el ingrediente esencial para preparar las aguas de purificación ritual. Sin estas aguas, los sacerdotes no pueden alcanzar el estado de pureza ceremonial requerido para oficiar en el santuario. Y sin sacerdotes purificados, el culto del templo no puede restaurarse. Es una cadena de requisitos donde cada eslabón depende del anterior, y el primer eslabón, el que activa toda la secuencia, es ese animal rojo sin imperfecciones. Y la noticia que acaba de filtrarse desde los círculos rabínicos es que estos 5 animales han alcanzado oficialmente su 3er año de vida, que es la edad exacta que los textos sagrados especifican como requisito para la ceremonia. No pueden ser más jóvenes ni más viejos. 3 años. Y están aquí, están en la tierra, están sanos, están inspeccionados, están listos. Al mismo tiempo, el Instituto del Templo ha anunciado que todos los instrumentos ceremoniales necesarios para el servicio en el santuario han sido reconstruidos meticulosamente. El candelabro de 7 brazos, fabricado en oro puro, siguiendo las especificaciones exactas de los textos antiguos. La mesa donde se colocaban las ofrendas de pan ritual. Las vestiduras sagradas del sumo sacerdote, confeccionadas con los materiales, los colores y los diseños precisos que describen los textos. Cada botón, cada hilo, cada piedra preciosa engarzada en el pectoral ha sido seleccionada y colocada según las instrucciones que tienen miles de años de antigüedad. Y hay algo más. Descendientes verificados del linaje sacerdotal, personas que pueden rastrear su genealogía hasta la línea original de los sacerdotes del templo antiguo, están actualmente sometidos a un programa de formación intensiva para aprender a realizar los rituales antiguos. Están estudiando los textos, están practicando los procedimientos, están memorizando las oraciones, están entrenando sus cuerpos y sus mentes para ejecutar ceremonias que no se han realizado en casi 2000 años, desde que el templo fue destruido por las legiones romanas en el año 70. Los científicos agrícolas y los genetistas se apresuran a señalar que no hay nada sobrenatural en la existencia de estos animales. Argumentan que, mediante técnicas de cría selectiva y cuidado veterinario avanzado, producir un bovino completamente rojo es una cuestión de probabilidad genética, no de intervención sobrenatural. Es un proyecto de ingeniería genética paciente y metódica, dicen, no un milagro. Ven toda la operación como un proyecto políticamente motivado, impulsado por grupos religiosos que buscan alterar el equilibrio geopolítico de una de las zonas más sensibles del planeta.
Pero la cronología profética no se detiene ante el escepticismo político. En el libro de Números, capítulo 19, versículo 2, la instrucción es inequívoca. Se requiere un animal rojo, sin mancha, sin defecto, que nunca haya llevado yugo. Durante casi 2000 años, desde la destrucción del segundo templo, el cumplimiento de este requisito fue sencillamente imposible. No había animales que cumplieran las especificaciones. La línea sacerdotal estaba dispersa por los 4 rincones de la tierra. Los instrumentos del culto habían sido destruidos o saqueados. Cada uno de los elementos necesarios para restaurar el servicio del templo estaba ausente. Pero hoy, ahora mismo, en este preciso instante, los animales están en Israel. Los instrumentos están terminados, los sacerdotes están entrenados. El conocimiento ritual ha sido recuperado. Cada pieza del rompecabezas ceremonial ha caído en su lugar con una sincronización que resulta difícil de atribuir al azar. La cuenta regresiva profética ya no se mide en años ni en décadas, se mide en momentos. Los preparativos físicos para la restauración del lugar de adoración del rey están completos. Todo lo que falta es la chispa que encienda la secuencia final. Y esa secuencia nos lleva hacia el último hallazgo. El más espectacular de todos, el que corona todos los demás como la pieza final de un rompecabezas que ha tardado milenios en armarse. Si puedes sentir la urgencia de esta hora, si algo dentro de ti reconoce que lo que estás escuchando no es entretenimiento sino información vital para tu vida y tu destino eterno, haz clic en el botón de suscripción ahora mismo. Activa todas las notificaciones. Comparte este contenido inmediatamente con todas las personas que amas. Envíalo por todas las plataformas que tengas disponibles. Que el mundo sepa que el reloj está marcando la medianoche. Todas estas señales, los muros antiguos que revelan sus secretos, la tumba vacía que pulsa con una energía inexplicable, las inscripciones proféticas talladas en la roca bajo el Monte de los Olivos, el cofre dorado con su radiación misteriosa, los animales rojos esperando la ceremonia, todas confluyen en este momento exacto. Porque lo que ocurrió no sucedió bajo tierra ni en un laboratorio clasificado, ocurrió a cielo abierto, delante de los ojos de miles de personas congregadas en el corazón de Jerusalén. El cielo sobre la explanada del templo se oscureció repentinamente, contradiciendo todas las predicciones meteorológicas del día. Pero no era una tormenta convencional. No había relámpagos, no había truenos ordinarios. Lo que ocurrió fue algo que los meteorólogos nunca habían documentado en esa región. Las nubes comenzaron a girar y a desplazarse con una velocidad que desafiaba los patrones atmosféricos normales, organizándose con lo que solo puede describirse como una intencionalidad aparente, formando una estructura colosal que se extendía de horizonte a horizonte. Miles de testigos sacaron sus teléfonos simultáneamente, congelados por el asombro. Lo que la formación de nubes parecía dibujar en el cielo era una figura humana envuelta en resplandor, una silueta dramática que se recortaba contra la luz del sol filtrada por las capas de nubes. Era como si el cielo entero se hubiera convertido en un lienzo y una mano invisible estuviera pintando sobre él con pinceladas del tamaño de kilómetros. Y en ese mismo instante un sonido atravesó la atmósfera de la ciudad. No era un trueno, no era el rugido de un motor a reacción. Era una frecuencia profunda, vibrante, que muchos de los presentes describieron como una especie de llamada resonante, un sonido grave y poderoso que parecía emerger del propio cielo y que hacía vibrar los cristales de las ventanas de los edificios circundantes. Un sonido que se sentía tanto en los oídos como en el pecho, como si la propia caja torácica actuara como caja de resonancia para una frecuencia que operaba en un rango que el cuerpo humano puede percibir pero no producir. La reacción de la multitud fue instantánea y diversa. Algunas personas cayeron de rodillas en el suelo, con lágrimas corriendo por sus rostros, gritando oraciones en hebreo, en árabe, en inglés, en idiomas que los demás no podían identificar. Otros echaron a correr en dirección opuesta, dominados por un terror primitivo que anulaba cualquier pensamiento racional. Los vídeos comenzaron a inundar las redes sociales en cuestión de segundos, convirtiéndose en tendencia global casi instantáneamente. Grabaciones del mismo fenómeno capturadas desde múltiples ángulos por testigos situados en diferentes puntos de Jerusalén mostraban imágenes consistentes, la misma formación, la misma estructura, la misma silueta en el cielo, vista desde la ciudad vieja, desde el Monte de los Olivos, desde el barrio de Mea Shearim, desde los tejados de hoteles en la zona moderna. Los meteorólogos ya se han apresurado a ofrecer una explicación natural. La están clasificando como un caso extremo de anomalía meteorológica, una combinación poco frecuente pero teóricamente posible de formaciones de nubes altocúmulus, presiones atmosféricas inusuales sobre el desierto de Judea y la reflexión de las luces urbanas de Jerusalén, creando un efecto óptico complejo. En cuanto al sonido, lo atribuyen a un estampido sónico producido por aviones militares, o alternativamente,
a una inversión térmica súbita que habría creado un efecto de túnel de viento a través de los valles que rodean la ciudad, amplificando y distorsionando sonidos ambientales hasta convertirlos en algo que los testigos interpretaron como una señal celestial. Son explicaciones técnicamente articuladas, utilizan terminología científica correcta, citan fenómenos atmosféricos documentados. Pero mira el cielo, mira el momento, mira la convergencia. Esto no es meteorología convencional, esto es algo que trasciende las categorías de la ciencia atmosférica. En el Evangelio según Mateo capítulo 24 versículo 30 hay una advertencia que lleva 2000 años registrada esperando este momento. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y todas las naciones de la tierra lo verán venir sobre las nubes con poder y gran gloria. Los cielos de Jerusalén están proclamando a gritos lo que la tierra ha estado susurrando durante milenios. La convergencia de estas 6 señales no es una coincidencia estadística, no es una acumulación aleatoria de eventos inconexos. La tierra está temblando, los sepulcros están dando testimonio, las bóvedas ocultas se están abriendo, los altares rituales están listos, y ahora los cielos están revelando lo que la historia ha estado preparando durante siglos. 6 señales convergiendo en un único momento de la historia humana. Desde las profundidades subterráneas de la ciudad de David hasta la piedra vacía del Santo Sepulcro. Desde la inscripción profética debajo del Monte de los Olivos hasta la radiación inexplicable del cofre dorado. Desde los animales rojos esperando la ceremonia hasta las visiones majestuosas que se desplegaron en el cielo de Jerusalén. Cuando observas la historia desde una perspectiva panorámica, lo que ves son patrones. Ves siglos enteros que transcurren sin que aparentemente nada significativo se mueva en la dirección de los textos proféticos. Ves generaciones que nacen, crecen, envejecen y desaparecen mientras la tierra guarda sus secretos con puño de hierro y los cielos permanecen obstinadamente silenciosos. Una generación tras otra ha mirado hacia arriba, ha mirado a su alrededor y ha concluido que nada va a cambiar, que el mundo siempre ha sido así y siempre será así, que la idea de un reloj cósmico avanzando hacia un desenlace definitivo es una fantasía de mentes demasiado imaginativas. Han señalado los cielos y han dicho con sarcasmo: ¿dónde está la promesa de su venida? Desde que nuestros antepasados cerraron los ojos, todas las cosas siguen exactamente como han estado desde el principio de la creación. Esa objeción tiene 2000 años de antigüedad. Fue registrada por escrito en una carta del apóstol Pedro, que la citó no como un argumento válido, sino como una advertencia. Esta sería exactamente la actitud prevalente en la generación que precedería al cumplimiento final. La generación que no cree que nada va a cambiar es, irónicamente, la generación en la que todo cambia. Y hace apenas unos momentos, esa ilusión de permanencia fue destrozada de manera irreversible. Lo que estamos presenciando en Jerusalén en este momento no es una serie de descubrimientos históricos aislados que casualmente ocurrieron en el mismo periodo de tiempo. Esto no es simplemente un triunfo para la arqueología bíblica, ni es meramente un desarrollo político volátil en la ciudad más disputada del planeta. Lo que estamos viendo es una alineación sincronizada. Es como si los engranajes de un mecanismo relojero masivo, un mecanismo de dimensiones cósmicas que ha estado girando lentamente durante milenios, de repente encajaran en su posición final y golpearan la campana de medianoche todos al mismo tiempo. Piensa en la imposibilidad estadística de lo que acaba de suceder. Durante miles de años, la roca madre debajo de la ciudad de David mantuvo su silencio. Sobre ella se libraron guerras que redibujaron el mapa del mundo conocido. Imperios enteros construyeron sus palacios y sus templos sobre esa roca. Los babilonios la pisaron, los persas la reclamaron, los griegos la helenizaron, los romanos la conquistaron y la destruyeron, los árabes la transformaron, los cruzados la invadieron, los otomanos la gobernaron durante 4 siglos. Cada una de estas civilizaciones caminó sobre las mismas piedras, derramó sangre sobre el mismo suelo y ninguna de ellas tuvo la menor idea de que, selladas en las profundidades del sustrato de piedra caliza, había cámaras prístinas esperando un momento predeterminado para ser descubiertas. Esas paredes no se derrumbaron bajo el peso de las máquinas de asedio romanas que aplastaron los muros de la ciudad en el año 70. No cedieron bajo la violencia de los terremotos que han sacudido repetidamente la falla del Valle del Jordán a lo largo de la historia. No fueron perturbadas por las excavaciones de los arqueólogos del siglo XIX ni del siglo XX, que pasaron a centímetros de ellas sin detectarlas. Esas cámaras resistieron, esperaron, aguantaron siglo tras siglo, década tras década, año tras año, con una paciencia que desafía cualquier explicación geológica. ¿Y por qué esperaron? ¿Qué las mantuvo intactas a través de milenios de destrucción y reconstrucción? ¿Fue solo la solidez de la piedra? ¿Fue solo una combinación afortunada de factores geológicos? ¿O fueron preservadas deliberadamente para este momento específico?
Porque si hay algo que todos estos descubrimientos tienen en común, más allá de su ubicación geográfica, más allá de su contenido, más allá de su antigüedad, es su timing, el momento en que aparecen. No emergieron durante las cruzadas, cuando medio mundo cristiano estaba buscando reliquias con desesperación. No emergieron durante el Renacimiento, cuando la pasión por la antigüedad clásica transformó la cultura europea. No emergieron durante los grandes descubrimientos arqueológicos del siglo XIX, cuando los egiptólogos y los asiriólogos estaban reescribiendo la historia antigua. Emergieron ahora, en nuestra generación, en un momento de convergencia tecnológica, geopolítica y espiritual que no tiene precedentes. Y al mismo tiempo que estas cámaras subterráneas entregaban sus secretos milenarios, un escaneo estructural de rutina en otro de los lugares más sagrados de la ciudad produjo resultados que dejaron a los físicos del equipo sin palabras. El lugar exacto donde, según la tradición, el cuerpo del hombre que dividió la historia fue depositado después de su ejecución romana, todavía pulsa con una resonancia medible. No una resonancia metafórica, ni espiritual, ni simbólica. Una resonancia que los instrumentos de medición pueden detectar, cuantificar y registrar. Es un vacío que activamente rechaza la medición humana convencional, una ausencia que paradójicamente tiene presencia, como si el evento que ocurrió en ese lugar hace 2000 años hubiera dejado una firma permanente grabada en la propia estructura molecular de la roca. Es como si el poder que transformó ese lugar en el punto focal de la historia humana hubiera dejado un eco que todavía reverbera en las paredes de piedra. No un eco sonoro, un eco electromagnético, un eco cuántico, un eco que nuestros ancestros no podían detectar porque carecían de los instrumentos necesarios, pero que estaba allí desde el primer momento, esperando pacientemente a que la tecnología humana alcanzara el nivel necesario para percibirlo. Y justo cuando pensabas que la Tierra ya había entregado todos sus secretos, justo cuando parecía que las profundidades del planeta habían terminado de hablar, la tecnología de inteligencia artificial perforó aún más profundo bajo el Monte de los Olivos y reveló la cámara rectangular con la inscripción paleobrea y el cofre dorado que emite una radiación que no tiene fuente identificable. Pero la Tierra no fue la única que se pronunció. Los cielos también decidieron hacer su declaración, y la hicieron de una manera que nadie pudo ignorar. Sobre la ciudad más disputada del planeta, sobre el punto más sensible de la geopolítica mundial, sobre el lugar que 3 religiones consideran sagrado, el cielo se transformó en algo que miles de personas vieron con sus propios ojos y que millones más vieron en los vídeos que inundaron Internet en cuestión de minutos. Ahora bien, antes de que continúes procesando la enormidad de lo que acaba de ser presentado, necesito hacerte una pausa necesaria, una pausa que no tiene nada que ver con la arqueología, ni con la meteorología, ni con la geopolítica, ni con la física de partículas, ni con la genética bovina, ni con ninguna de las disciplinas científicas que hemos mencionado durante este recorrido. Esta pausa es personal, es íntima, es entre tú y lo más profundo de tu propia conciencia. Es fácil dejarse arrastrar por la emoción de lo espectacular. Es natural sentir la adrenalina cuando escuchas sobre cámaras selladas durante 2000 años, sobre inscripciones proféticas en lenguas extintas, sobre cofres de oro que emiten radiación inexplicable, sobre formaciones de nubes que desafían la meteorología convencional. Es humano querer consumir estas noticias como si fueran escenas de una película de aventuras, sentado cómodamente en tu sillón, con la pantalla a distancia segura, procesando los datos con la parte analítica de tu cerebro, mientras la parte emocional disfruta del espectáculo. Puedes debatir la arqueología, puedes argumentar sobre la meteorología, puedes analizar las implicaciones políticas de un templo reconstruido en el lugar más disputado de Oriente Medio. Puedes cuestionar las dataciones de carbono 14 y pedir segundas opiniones sobre las lecturas del espectrómetro. Todo eso es legítimo. Todo eso es parte del proceso de evaluación racional que cualquier mente pensante debe aplicar ante afirmaciones extraordinarias. Pero tengo que hacerte una pregunta que trasciende todos esos marcos analíticos. Una pregunta que no pertenece al ámbito de la ciencia, ni de la academia, ni de la política. Una pregunta que está dirigida exclusivamente a ti, a la persona que está escuchando estas palabras en este preciso instante, sentada o de pie, donde quiera que estés, en cualquier país, en cualquier ciudad, a cualquier hora del día o de la noche. Es una pregunta que atraviesa el ruido de los acontecimientos globales como un rayo láser y penetra directamente en la cámara más silenciosa, más íntima, más inaccesible de tu alma. Es una pregunta que desnuda, que arranca de golpe tus títulos profesionales, tus opiniones políticas, tus debates teológicos, tus distracciones cotidianas, tu lista de pendientes, tus preocupaciones financieras, tus relaciones complicadas y te deja frente a frente contigo mismo, sin filtros, sin excusas, sin máscaras. La pregunta es esta: si la puerta oriental de Jerusalén, esa puerta que ha estado sellada con piedra durante siglos, esperando el momento definitivo, se abriera hoy mismo, en este preciso instante, ¿está abierta la puerta de tu corazón para recibirlo?
Si la trompeta sonara ahora mismo, en esta fracción de segundo, mientras lees o escuchas estas palabras, ¿estarías preparado para encontrarte con él en las nubes? No contestes automáticamente. No respondas con la respuesta que piensas que deberías dar. No actives el piloto automático religioso que tantos de nosotros hemos perfeccionado a lo largo de años de práctica. Contesta con la verdad cruda, sin maquillaje, sin edición, sin el filtro de la corrección social. Muchas veces leemos los textos proféticos sobre los últimos tiempos con una curiosidad distanciada, casi académica. Queremos saber el cuándo, queremos decodificar el cómo, queremos armar el rompecabezas cronológico de los eventos finales como si fuera un ejercicio intelectual, un sudoku escatológico que podemos resolver con suficiente información y suficiente capacidad analítica. Pero en esa obsesión por el cuándo y el cómo, perdemos completamente de vista el porqué. El Creador no revela estos secretos para satisfacer nuestra curiosidad intelectual. No fractura las leyes de la física, ni abre tumbas antiguas, ni hace que los cielos se transformen simplemente para darnos material de conversación en las redes sociales. No despliega señales de esta magnitud para que las usemos como carnada de clics o como tema de debate en foros de Internet. Las señales no están diseñadas para hacernos preguntar. Están diseñadas para hacernos preparar. Mira tu vida con honestidad en este momento. Mírala sin los lentes de la autocomplacencia que todos llevamos puestos la mayor parte del tiempo. Si el cielo sobre tu casa, sobre tu barrio, sobre tu ciudad, se abriera en este preciso instante de la misma manera en que se abrió sobre Jerusalén, ¿cuál sería la condición de tu alma? Caerías de rodillas inundado por una alegría abrumadora, sabiendo con absoluta certeza que tu redención finalmente ha llegado, que todo lo que has creído y esperado durante años se está cumpliendo delante de tus ojos. ¿Sentirías esa paz sobrenatural que sobrepasa todo entendimiento humano, esa tranquilidad profunda de quien sabe que está exactamente donde debe estar, que ha hecho lo que debía hacer, que su corazón está limpio y su conciencia está en paz? ¿O sentirías un frío repentino en el pecho? ¿Un terror helado trepando por tu columna vertebral al darte cuenta, en una fracción de segundo de claridad brutal, de que no estás preparado? ¿Que has estado postergando las decisiones importantes? ¿Que has estado jugando a dos bandas, manteniendo una apariencia de espiritualidad, mientras tu vida privada cuenta una historia completamente diferente? Muchos de nosotros estamos viviendo una doble existencia. Mantenemos un pie en el camino de la fe y otro pie firmemente plantado en el sistema de valores del mundo que nos rodea. Miramos las señales y sentimos un destello momentáneo de convicción, un escalofrío de urgencia espiritual que nos recorre de arriba a abajo. Pero luego volvemos a nuestras rutinas. Volvemos a nuestros compromisos, volvemos a los hábitos que sabemos que nos alejan de donde deberíamos estar, volvemos a la apatía espiritual que se ha convertido en el estado predeterminado de nuestra generación. Nos decimos a nosotros mismos, tengo tiempo, el templo todavía no ha sido reconstruido, las ceremonias no han comenzado, puedo arreglar mi vida mañana, la semana que viene me pongo serio, el próximo mes empiezo de verdad, después de las vacaciones, después de resolver este problema, después de terminar este proyecto, después. Pero si estos descubrimientos demuestran algo, si estos hallazgos tienen un solo mensaje unificador que trasciende todas las categorías académicas y todas las disciplinas científicas, es este: el tiempo es un lujo que ya no poseemos. Lo que tardó siglos en prepararse se está desplegando en el espacio de momentos. La convergencia está sucediendo ahora, no mañana, no la semana que viene, no en una generación futura que leerá sobre estos eventos en los libros de historia. Ahora, en esta generación, en tu tiempo de vida. Y eso nos lleva al peligro más grande que enfrenta nuestra generación. No es el caos geopolítico, no es el colapso económico, no es la inestabilidad política, ni las tensiones militares, ni las pandemias, ni el cambio climático, ni ninguna de las crisis que dominan los titulares de las noticias cada día. El peligro más grande es el espíritu de sopor. Es esa anestesia sutil, casi imperceptible, que el mundo moderno inyecta en nuestras venas gota a gota, día tras día, hasta que perdemos la capacidad de sentir urgencia espiritual. Es la normalización de la distracción perpetua. Es la avalancha interminable de contenido, de entretenimiento, de estímulos, de notificaciones, de obligaciones, de compromisos sociales, de ruido digital, que ocupa cada segundo de nuestra atención y no deja espacio para la reflexión profunda. Es esa voz interior que nos susurra constantemente. Todo está bien, no hay prisa, mañana será igual que hoy. La semana que viene será igual que esta. El año que viene será igual que este. Nada va a cambiar. Relájate, disfruta. No te preocupes, duerme. Él mismo advirtió sobre esta condición exacta en una de sus parábolas más conocidas. Habló de 10 jóvenes que salieron a esperar al novio para una celebración. Todas tenían lámparas, todas se veían preparadas.
Todas estaban en el lugar correcto, haciendo lo correcto, aparentemente listas para el momento decisivo. Pero 5 de ellas fueron imprudentes. No llevaron suficiente combustible para mantener sus lámparas encendidas durante una espera prolongada. Se durmieron. Y cuando el grito resonó a medianoche, cuando la voz atravesó la oscuridad anunciando que el novio había llegado, esas 5 se encontraron buscando desesperadamente en la oscuridad, con sus lámparas apagadas, excluidas de la celebración porque habían confundido la espera con un tiempo muerto en lugar de entenderla como un tiempo de preparación activa. No dejes que tu corazón se perturbe, pero tampoco dejes que tu corazón se duerma. Perturbarse es mirar al mundo con miedo y desesperación, olvidando que hay una mano soberana que gobierna el curso de la historia con absoluto control. Es dejarse paralizar por las noticias, por las crisis, por los pronósticos pesimistas, por la incertidumbre del futuro. Es ceder ante la ansiedad y el pánico que el mundo intenta vendernos como la única respuesta racional ante lo que está sucediendo. Pero dormirse es infinitamente peor. Dormirse es mirar la mano manifiesta del Creador actuando en la historia y no sentir absolutamente nada. Es ver los cimientos de Jerusalén temblar y seguir navegando por las redes sociales buscando el siguiente contenido de entretenimiento efímero. Es escuchar que se han encontrado artefactos de 2000 años de antigüedad con el sello de Poncio Pilato y pensar, interesante, ¿qué más hay para ver? Es ver los cielos transformarse sobre la ciudad más sagrada del planeta y simplemente deslizar el dedo hacia arriba para pasar al siguiente vídeo en tu pantalla. Ese es el propósito definitivo de las señales. No son espectáculo, no son entretenimiento, no son contenido para consumir y olvidar. Son una alarma divina sonando a través de la sordera espiritual de un mundo que se ha acostumbrado a ignorar todo lo que no sea inmediato, tangible y materializable en ganancias o placeres personales. Son la última advertencia misericordiosa de un creador amoroso que se niega a dejarnos cruzar el umbral de la eternidad sin habernos dado la oportunidad de elegir. Las rocas están gritando porque los corazones humanos se han enfriado. Las tumbas se están abriendo porque nuestros ojos espirituales han permanecido cerrados demasiado tiempo. Tu momento de decisión ha llegado. Antes de que cierres este contenido, antes de que vuelvas a la corriente de tu vida cotidiana, antes de que la urgencia de este momento se diluya en la marea de tus obligaciones y distracciones habituales, tómate un momento. Solo un momento. 60 segundos. Quizás los 60 segundos más importantes de toda tu existencia. Apaga el ruido exterior. Ignora las notificaciones que parpadean en tu pantalla. Pon en pausa las demandas urgentes de tu jornada. Olvídate por un instante de los correos electrónicos sin responder, de las facturas por pagar, de las tareas pendientes, de las reuniones programadas, de todas las cosas que normalmente controlan cada minuto de tu día. Mira más allá del gran espectáculo de Jerusalén. Mira hacia adentro, hacia el interior de ti mismo, hacia ese espacio que nadie más puede ver, que nadie más puede acceder, que nadie más puede evaluar excepto tú y el Creador que te formó. ¿Hay paz allí? No la paz superficial de quien simplemente no tiene problemas graves en este momento, sino la paz profunda, sobrenatural, inamovible, de quien sabe exactamente dónde está parado y por qué. ¿Hay santidad allí? No la santidad performativa de quien cumple rituales religiosos por costumbre y aparenta piedad delante de los demás, sino la santidad genuina, la pureza interior que florece en los momentos privados, cuando nadie está mirando, cuando no hay audiencia que impresionar. ¿Hay una relación viva, pulsante, real, con el Dios viviente? ¿O hay solamente la cáscara vacía de una religión muerta, un formulario que llenas por inercia, un trámite espiritual que completas por obligación social sin que tu corazón se mueva un milímetro? Si los cielos se enrollaran como un pergamino en este preciso instante, si fueras llamado a rendir cuentas de cada pensamiento, cada palabra y cada acción de tu vida entera en esta misma fracción de segundo, ¿cuál sería tu respuesta delante del trono? Escúchame con claridad absoluta. No puedes sobrevivir lo que se acerca apoyándote en la fe heredada de tus padres. La fe no se transmite genéticamente ni se hereda en un testamento. No puedes esconder tus faltas detrás de la rutina estéril de asistir regularmente a reuniones religiosas, como si la presencia física en un edificio pudiera sustituir la transformación genuina del corazón. Ni puedes comprar tu entrada a la eternidad a través de obras vacías de contenido espiritual, por más impresionantes que parezcan desde fuera. Cuando el Rey regrese en toda la plenitud de su majestad, no estará buscando una multitud anónima. No estará buscando una audiencia pasiva de espectadores. Estará buscando específicamente a su novia. Estará buscando a aquellos cuyas vestiduras espirituales han sido lavadas hasta quedar resplandecientes. A aquellos cuyas lámparas interiores arden con una intensidad que ilumina la oscuridad circundante, alimentadas por el aceite fresco del Espíritu. A aquellos cuyo corazón entero, sin reservas, sin divisiones, sin lealtades compartidas, arde de anhelo por su aparición final.
Ese es el peso de este momento. No es un dato más para tu colección de información interesante. No es un clip más para compartir y olvidar. Es una línea divisoria trazada en la arena de la historia humana. De un lado están los que vieron las señales y eligieron volver a la comodidad del sueño. Del otro lado están los que vieron las señales, se despertaron, se arrepintieron y realinearon cada aspecto de sus vidas con la eternidad. ¿De qué lado estás tú? Si quieres declarar que le perteneces al Rey, si quieres asegurarte de que tu corazón esté preparado para su regreso, escribe ahora mismo en los comentarios las palabras: mi corazón está listo. Que esas palabras sean un acta levantada en el espacio digital, que sean un altar que construyes hoy, una declaración pública ante los poderes y potestades de este mundo de que tu lealtad ha sido decidida, que tus lámparas están encendidas y llenas de aceite, que ya no estás dormido en la oscuridad esperando que alguien más te despierte. Suscríbete a este canal para mantenerte alerta en estos tiempos proféticos que estamos atravesando. Comparte este mensaje de urgencia con cada persona que amas, con tu familia, con tus amigos, con tus compañeros de trabajo, con ese conocido lejano que no has contactado en años, pero que sabes que necesita escuchar esto. Envíalo a todos, a cada rincón, a cada plataforma, a cada grupo, y que la paz del Altísimo te guarde y te proteja en los días que se avecinan. El mundo se está quedando sin vía. Las últimas piezas del rompecabezas están cayendo en su lugar con una velocidad que nadie anticipó. No permitas que el ladrón nocturno te encuentre en tinieblas. No permitas que la medianoche te sorprenda con la lámpara apagada. No permitas que la próxima generación mire hacia atrás y diga: tuvieron todas las señales, vieron todos los avisos, y aún así eligieron seguir durmiendo. Porque las piedras de Jerusalén están hablando, la tierra está entregando sus secretos, los cielos están desplegando sus mensajes. Y la pregunta que queda, la única pregunta que realmente importa cuando todo lo demás se desvanece, no es cuándo vendrá ni cómo vendrá. La pregunta es, cuando llegue, ¿te encontrará despierto? La historia de la humanidad ha sido, desde su primer capítulo, una sucesión de momentos bisagra, puntos de inflexión donde todo lo que existía antes dejó de funcionar y algo radicalmente nuevo tomó su lugar. El diluvio, la torre, la salida de un pueblo entero caminando entre paredes de agua, la caída de imperios que se creían invencibles, la aparición de un carpintero de un pueblo insignificante que se convirtió en la figura más influyente que jamás haya caminado sobre este planeta. Cada uno de esos momentos estuvo precedido por señales. Cada uno de ellos fue anunciado con anticipación. Y en cada uno de esos momentos, la mayoría de la gente no las vio. No porque las señales fueran invisibles, sino porque la gente estaba demasiado ocupada con sus rutinas, demasiado cómoda con su versión de la normalidad, demasiado convencida de que las cosas siempre seguirían igual. Nosotros estamos parados en otro de esos puntos de inflexión. Y a diferencia de las generaciones anteriores, nosotros tenemos acceso a toda la información. Tenemos la tecnología para ver lo que está debajo de la tierra y lo que está en el cielo. Tenemos la conectividad para enterarnos de lo que ocurre en Jerusalén en tiempo real, sin importar en qué parte del mundo nos encontremos. No tenemos la excusa de la ignorancia. No podemos decir que no sabíamos, que no vimos, que nadie nos avisó. Las señales están aquí, los avisos están dados. El reloj está sonando. La pregunta no es si las señales son reales. La pregunta es ¿qué vas a hacer con ellas? Cada generación que precedió a un momento transformador de la historia tuvo su grupo de burladores, tuvo sus escépticos profesionales, tuvo sus voces autorizadas que explicaron con argumentos sofisticados por qué nada iba a cambiar, por qué las señales no significaban lo que parecían significar, por qué la prudencia aconsejaba mantener la calma y seguir con la vida normal. Y en cada uno de esos casos, los burladores y los escépticos tenían razón en sus argumentos individuales, pero estaban absolutamente equivocados en su conclusión general. Sí, cada señal individual podía tener una explicación alternativa. Sí, cada anomalía aislada podía ser atribuida a una causa natural. Pero cuando las colocabas todas juntas, cuando veías el patrón completo, la explicación naturalista se desmoronaba bajo el peso de la convergencia. Eso es exactamente lo que está ocurriendo ahora. Puedes explicar el sello de Pilato como una coincidencia arqueológica. Puedes explicar los objetos sagrados en el Valle del Hinnom como el escondite pragmático de un sacerdote asustado. Puedes explicar la inscripción bajo el Monte de los Olivos como pareidolia en la roca. Puedes explicar la radiación del cofre dorado como gas radón. Puedes explicar los animales rojos como genética selectiva. Puedes explicar la formación de nubes como una anomalía atmosférica. Cada explicación individual suena razonable, pero las 6 juntas, ocurriendo en la misma ventana temporal, en la misma región geográfica, apuntando todas hacia el mismo evento profetizado hace milenios, las probabilidades de que eso sea casualidad son tan infinitesimalmente pequeñas que cualquier matemático honesto tendría que admitir que el término coincidencia ha dejado de ser aplicable,
Y es precisamente esa convergencia la que debería sacudir hasta los huesos a cualquier persona que esté prestando atención. No es un evento, no es 2 eventos, son 6. 6 señales simultáneas que cubren el espectro completo de las categorías proféticas, subterráneas, superficiales y celestiales. Debajo de la tierra, en la tierra y sobre la tierra. Los 3 niveles de la realidad gritando el mismo mensaje al mismo tiempo. Así que mientras el debate académico continúa, mientras los laboratorios procesan sus muestras y los meteorólogos revisan sus modelos atmosféricos y los geólogos analizan sus lecturas sísmicas y los genetistas publican sus papers sobre la probabilidad de bovinos uniformemente pigmentados, el reloj sigue avanzando. No espera a que los expertos se pongan de acuerdo. No se detiene mientras los comités académicos deliberan. No hace pausa mientras las revistas científicas completan sus procesos de revisión por pares. El reloj avanza. Las señales se acumulan, la convergencia se intensifica y la ventana de oportunidad para tomar la decisión más importante de tu existencia se estrecha con cada segundo que pasa. No te estoy pidiendo que abandones tu capacidad crítica. No te estoy pidiendo que apagues tu cerebro y aceptes todo lo que escuchas sin cuestionarlo. El pensamiento crítico es un regalo, no un obstáculo. Cuestiona todo, investiga todo, verifica todo. Pero mientras cuestionas y verificas, no cometas el error fatal de confundir el escepticismo con la sabiduría. El escéptico genuino examina la evidencia con mente abierta y llega a una conclusión basada en los datos. El escéptico falso decide de antemano cuál será su conclusión y después selecciona únicamente los datos que la confirman, descartando todo lo demás. Mira la evidencia completa. Mira los 6 descubrimientos juntos. Mira la convergencia temporal. Mira la alineación geográfica. Mira los datos científicos que todavía no tienen explicación satisfactoria. Y después de haberlo mirado todo, toma tu decisión. No con la cabeza nada más. Con el corazón, con el alma, con la totalidad de lo que eres. Porque al final del día, cuando se apagan las pantallas y se silencian las voces de los expertos y los comentaristas, lo que queda eres tú, solo tú, frente a la pregunta que ha perseguido a la humanidad desde que el primer ser humano levantó la vista hacia las estrellas y se preguntó si había algo más grande que él mirándolo desde arriba. La respuesta a esa pregunta está saliendo de debajo de las piedras de Jerusalén. Está resonando en las paredes de una tumba vacía. Está grabada en paleohebreo en una cámara sellada bajo el Monte de los Olivos. Está brillando en el oro de un cofre que emite una energía que la ciencia no puede clasificar. Está caminando sobre 4 patas en un prado israelí bajo la supervisión de rabinos que llevan 3 años contando cada pelo en busca de una sola imperfección que no han encontrado. Y está desplegándose en los cielos sobre la ciudad donde todo comenzó y donde, según todas las señales, todo está a punto de culminar. La respuesta es sí. Hay algo más grande y está llamando a tu puerta. La única pregunta que queda es si vas a abrir. Gracias por haber llegado hasta aquí. Gracias por haber invertido tu tiempo en escuchar lo que la tierra, la piedra, el oro, la sangre y los cielos están diciendo en este momento sin precedentes de la historia humana. Ahora depende de ti. La información está en tus manos. Las señales están delante de tus ojos. La decisión es tuya y solo tuya. Que sea la correcta. Que sea la que, cuando mires hacia atrás desde la eternidad, te haga respirar con alivio y gratitud, sabiendo que en el momento decisivo, cuando el mundo entero se tambaleaba al borde del precipicio, tú elegiste despertar. Suscríbete, comparte, prepárate. El reloj no se detiene para nadie. Sus protuberancias, su geometría específica, hicieron que varios observadores se preguntaran si alguna vez pertenecieron a una estructura sagrada más grande. Nuevamente los expertos serían cautelosos con esta interpretación. Podrían tratarse de fragmentos arquitectónicos, de esquinas rotas de algún muro, de piezas decorativas dañadas por el paso de los siglos. Sin evidencia contundente, no deberían ser llamados cuernos de altar de manera apresurada. Pero en las escrituras, los cuernos del altar tienen un significado que penetra hasta lo más profundo. Los altares se construían con cuernos en sus 4 esquinas, y esos cuernos estaban conectados con la ofrenda, con la expiación, con la misericordia, con el lugar donde los seres humanos se presentaban ante lo divino buscando perdón. Nos recuerdan que la adoración nunca fue algo superficial. Implicaba reverencia, implicaba arrepentimiento, implicaba reconocer la necesidad de ser perdonado. Entonces mira cómo se va construyendo la imagen. Primero aparece el símbolo del sacerdocio, la granada. Luego emerge la imagen del altar, las piedras con forma de cuernos. Cada hallazgo añade una capa más a una historia que parece estar rearmándose sola. La pregunta se vuelve simple pero profundamente poderosa. ¿Jerusalén solo está mostrando piedras rotas o está rescatando del olvido la memoria de una adoración que fue sepultada durante generaciones? Y entonces llegó el hallazgo que quizás sea el más relevante de todos.
huesos de animales considerados aptos según las leyes alimentarias antiguas encontrados cerca de la plataforma, los muros y los demás objetos. Los huesos de animales no son algo inusual en una ciudad antigua. Pueden provenir de comidas, de mercados, de hogares, de actividades cotidianas perfectamente normales. Pero lo que hizo que estos huesos llamaran la atención fue un detalle específico. Algunos presentaban marcas de corte cuidadosas, no daños aleatorios. No parecían el resultado de un carnicero apurado ni de un animal que simplemente fue consumido como alimento ordinario. Las marcas sugerían un proceso metódico, deliberado, casi ritual. Los investigadores, con razón, mantendrían la cautela. Estos huesos podrían ser simplemente restos de la preparación de alimentos o de un proceso de faena antiguo. Se necesitarían más estudios antes de conectarlos directamente con prácticas de adoración. Pero para quienes conocen el libro de Levítico, el detalle resulta significativo. Las ofrendas de animales se preparaban siguiendo un orden estricto y cuidadoso. La ofrenda estaba conectada con el culto, con el arrepentimiento, con la expiación, con la reverencia ante lo sagrado. No era un acto casual, era un procedimiento sagrado con reglas precisas. Y por eso este hallazgo se siente tan importante cuando se coloca junto a los demás. La granada evoca el sacerdocio. Las piedras recuerdan al altar. Los huesos apuntan hacia la ofrenda. Es como si cada pieza fuera un fragmento de un mosaico que estuvo roto durante milenios y que ahora, pieza a pieza, estuviera intentando recomponerse. Y si todo esto se está discutiendo mientras se aproxima Tisha B'Av, el día en que se llora la destrucción de los templos, la pregunta adquiere una fuerza que resulta imposible de ignorar. ¿Estamos ante simples descubrimientos arqueológicos o ante un recordatorio de algo que se perdió y que el tiempo se niega a olvidar? Después de todo lo que se reveló debajo de la superficie de Jerusalén, la narrativa regresó a un lugar que millones conocen, el muro occidental, al que muchos llaman el Muro de los Lamentos. Este es el sitio donde innumerables personas acuden a orar, a llorar, a recordar el templo que alguna vez se erigió en Jerusalén. Cada piedra de ese lugar carga el peso acumulado de la historia. Quienes lo visitan no ven simplemente una pared antigua, ven memoria, ven pérdida, ven esperanza. Y entonces surgió una noticia que capturó la atención de muchos. Un grupo de rabinos comenzó a hablar sobre preparativos para un futuro templo. Una declaración así no pasa inadvertida, porque el templo no es un edificio cualquiera en el pensamiento bíblico. Está vinculado con la adoración, con la ofrenda, con la santidad, con la presencia de lo divino entre su pueblo. En términos prácticos, esto podría ser simplemente una declaración religiosa, un plan simbólico, una preparación ritual. La esperanza de un grupo específico más que un evento oficial de gran escala. Así que la prudencia sigue siendo necesaria, pero para quienes creen en las Escrituras, la idea de que el templo pueda ser restaurado tiene un significado que trasciende la arquitectura. Hay un pasaje en Miqueas que habla del monte de la casa del Señor siendo establecido en los últimos tiempos. Ese versículo hace que muchos se pregunten si las conversaciones sobre el templo se refieren solo a construir un edificio o a algo inmensamente más grande. Y cuando esta declaración aparece después de la lluvia rojiza, después de las fundaciones antiguas, después de los símbolos sacerdotales, después de las piedras que recuerdan al altar y los huesos vinculados con la ofrenda, la pregunta se vuelve más intensa. ¿Jerusalén solo está recordando su pasado o está señalando hacia un momento futuro donde la adoración, el juicio y la esperanza se encuentren de nuevo? La siguiente escena se desarrolló sobre los cielos de Jerusalén, como si el propio firmamento quisiera ser parte del relato. Nubes oscuras comenzaron a agruparse sobre la ciudad. El viento se intensificó, los truenos resonaron a la distancia, y por un breve instante una formación extraña apareció entre las nubes. Algunos testigos aseguraron que parecía un rostro severo mirando hacia abajo, directamente sobre Jerusalén. La gente sacó sus teléfonos y empezó a grabar. Algunos creyeron que era simplemente una formación de nubes caprichosa. Otros sintieron que la imagen era demasiado perturbadora para descartarla, especialmente porque se manifestó sobre una ciudad tan profundamente entrelazada con la historia sagrada. Los expertos probablemente explicarían esto como pareidolia, el fenómeno mediante el cual la mente humana detecta formas familiares, especialmente rostros, en patrones aleatorios como nubes, rocas, humo o sombras, y esa explicación es válida. No toda forma inusual en el cielo debe interpretarse como una señal sobrenatural. Sin embargo, para quienes leen las Escrituras, la imagen evoca algo más profundo. Hay un pasaje en Efesios que dice que la lucha no es solamente contra lo que se puede ver y tocar, sino contra fuerzas que operan en dimensiones que escapan a la percepción ordinaria. El mundo visible no es la historia completa, y ese es el mensaje. No se trata de generar miedo, se trata de despertar conciencia. Incluso si ese rostro fue solamente una ilusión óptica creada por las nubes, funciona como un recordatorio de que detrás de lo que nuestros ojos alcanzan a ver, podrían estar librándose batallas que no percibimos. Ahora, es importante hacer una pausa aquí.
porque todo lo que se ha descrito hasta este momento no debería presentarse como una confirmación absoluta de que alguna profecía se ha cumplido. Eso sería irresponsable. La forma más honesta y profunda de abordar estos eventos es tratarlos como imágenes poderosas que invitan a las personas a detenerse, reflexionar y examinar su vida, su fe y su relación con lo trascendente. La lluvia rojiza sobre Jerusalén nos habla de la fragilidad de la existencia humana ante la naturaleza. Un cielo familiar que de repente cambia de color nos recuerda que la vida puede transformarse en un abrir y cerrar de ojos. En la carta a los romanos se dice que toda la creación gime. El mundo no es solamente un sistema que funciona mecánicamente. También refleja quebranto, desasosiego y la necesidad de ser restaurado. Los descubrimientos bajo tierra, la plataforma de piedra, los muros antiguos, la granada de cerámica, las piedras con forma de cuernos de altar y los huesos de animales llevan la narrativa del cielo a las profundidades de la historia. Nos recuerdan que la vida humana no está desconectada del pasado. Lo que ha sido enterrado puede algún día ser recordado de nuevo. En la primera carta de Pedro se dice que los creyentes son como piedras vivientes que se van integrando en una casa espiritual. Así que la pregunta no es solamente sobre piedras antiguas o artefactos, también es sobre los cimientos de la vida humana en el presente. La granada, la imagen del altar y los posibles rastros de ofrenda señalan hacia el significado de la adoración. En las Escrituras, acercarse a lo divino nunca se trató de algo casual. En el Salmo 24 se pregunta quién puede subir al monte del Señor, y la respuesta habla de manos limpias y un corazón puro. Eso convierte los símbolos del sacerdocio, del altar y de la ofrenda en un recordatorio de arrepentimiento, de santidad y de la necesidad de una renovación interior. Cuando la narrativa se dirige hacia el muro occidental y la idea de prepararse para un futuro templo, el enfoque no debería ser el conflicto político ni el temor. El mensaje más seguro y más poderoso es el de memoria, oración y esperanza. En el Salmo 122 se dice: «Oren por la paz de Jerusalén». Esa es una dirección sólida y responsable, no para sembrar alarma, no para señalar con el dedo, sino para fomentar la oración por la paz. Y el rostro entre las nubes también puede explicarse de manera natural. Las personas frecuentemente detectan formas conocidas en nubes, sombras o patrones aleatorios. Pero incluso así, esa imagen puede transmitir algo. Nos recuerda que los seres humanos a menudo se inquietan por cosas que no comprenden del todo. En la segunda carta a los Corintios se dice que los creyentes caminan por fe, no por vista. Así que el mensaje final no es de temor, es de conciencia. El cielo, la tierra, las piedras antiguas y los símbolos de adoración apuntan todos hacia una pregunta mayor. ¿Las personas están prestando atención solamente a lo que ven? ¿O también están examinando la condición de su corazón? Estas señales deberían guiar a quienes las observan no hacia la ansiedad, sino hacia la oración, la humildad, la paz, el arrepentimiento y un deseo renovado de buscar a Dios. La lección más grande de todo lo que está ocurriendo alrededor de Jerusalén no es que las personas deban vivir atemorizadas, es que deberían hacer una pausa y examinar sus vidas. Cuando el cielo, la tierra, los vestigios antiguos y los símbolos religiosos convergen en una misma historia, lo más importante no es correr a declarar que una profecía se ha cumplido con certeza. La pregunta más profunda es esta: ¿cómo están viviendo las personas ante lo divino hoy? Hay un pasaje en Ageo que dice: «Consideren sus caminos», y esa es una invitación que no ha perdido vigencia. Muchas personas concentran toda su atención en lo que sucede afuera. Fenómenos extraños, noticias, arqueología, conflictos, imágenes polémicas, pero las Escrituras constantemente traen a las personas de vuelta a la condición del corazón. ¿Es sincero ese corazón? ¿La fe sigue viva? ¿La vida se mueve en la dirección correcta? Los descubrimientos vinculados con cimientos, muros antiguos, adoración y la memoria del templo también recuerdan a las personas la importancia de tener una base verdadera. Jesús dijo que quien escucha sus palabras y las pone en práctica es como alguien sabio que construyó su casa sobre roca firme. La lección es clara: la vida no puede edificarse solamente sobre emociones, dinero, reputación o seguridad temporal. Cuando llegan las tormentas, solamente la base correcta puede sostener a una persona. Las imágenes conectadas con la adoración también nos recuerdan que la fe no debería ser solamente sobre apariencias externas. En Isaías se dice que algunos se acercan a Dios con los labios mientras sus corazones están lejos de Él. Así que la lección no es solamente mirar objetos antiguos o lugares sagrados, sino preguntarse: ¿mi corazón está genuinamente cerca de lo divino? Cuando las personas ven cosas que no comprenden plenamente, las Escrituras también les enseñan a no dejarse dominar por el pánico. En Proverbios se dice: «Confía en el Señor con todo tu corazón y y no te apoyes en tu propia comprensión. Esto no significa ignorar la ciencia ni la verdad.
significa aprender humildad. Algunas cosas pueden explicarse, pero otras nos recuerdan que los seres humanos no tienen el control absoluto de todo. Y finalmente, estos eventos deberían conducir a las personas hacia la paz, no hacia el miedo. Jesús dijo: «Les dejo mi paz, la paz que yo les doy». Así que la lección final es directa. Mantente despierto, vive con humildad, ora, busca la verdad, mantén limpio tu corazón y edifica tu vida sobre lo que es firme y eterno. Lo que ocurre alrededor de Jerusalén puede captar la atención, pero la pregunta más importante es si las personas están dispuestas a volver a lo esencial antes de que sea demasiado tarde. Cuando las personas escuchan sobre eventos inusuales, la respuesta más saludable no es hundirse en la angustia, sino recordar que las Escrituras frecuentemente muestran cómo lo divino fortalece a las personas en momentos de incertidumbre. Los textos sagrados no enseñan un pánico descontrolado, enseñan valentía, compasión, sabiduría y una fe constante. Incluso cuando las personas no pueden explicar todo lo que ven, todavía pueden elegir qué clase de corazón van a llevar. Una historia poderosa es la de José. Fue traicionado por sus propios hermanos, arrancado de su hogar y colocado en situaciones que nunca eligió. Sin embargo, su vida no terminó en amargura. Años después, cuando tenía el poder de vengarse, José eligió la misericordia. Él dijo: «Ustedes pensaron hacerme daño, pero Dios lo transformó en algo bueno». Esas palabras ofrecen esperanza cuando la vida se siente confusa. Enseñan que las temporadas dolorosas no tienen que destruir el futuro. Lo divino puede convertir la adversidad en sabiduría, en responsabilidad y en rescate para otros. Otra historia es la de Ruth. Después de la pérdida, ella pudo haber tomado un camino diferente y construido una vida más segura para sí misma. Pero Ruth eligió la lealtad. Ella dijo: «Donde tú vayas, yo iré. Donde tú vivas, yo viviré». Esta no es una historia de miedo, es una historia de amor fiel. En tiempos difíciles, las personas a menudo necesitan a alguien que se rehúse a abandonarlas. Ruth nos recuerda que la esperanza se transporta a través de la bondad, la lealtad y los pequeños actos de cuidado. Cuando las familias, los vecinos y los amigos permanecen unidos, el dolor no tiene la última palabra. Nehemías ofrece otra lección. Cuando los muros de Jerusalén estaban en ruinas, él no se quedó sentado lamentándose. Oró, planificó, animó a la gente y ayudó a reconstruir. El pueblo respondió: «Levantémonos y edifiquemos». Esa frase puede fortalecer a las personas hoy. Cuando el mundo se siente inestable, la respuesta no es solamente observar y preocuparse. La respuesta es reconstruir lo que es bueno. Las familias, la fe, la honestidad, la paz, la comunidad. Cada generación tiene lugares rotos, pero cada generación también tiene la oportunidad de reparar algo. La escena donde Jesús calma la tormenta ofrece consuelo a los corazones ansiosos. Los discípulos estaban en la barca cuando el viento y las olas se levantaron contra ellos. Estaban asustados, pero Jesús estaba con ellos. Él reprendió al viento y dijo al mar: «Silencio, cálmate». El punto no es que los creyentes nunca enfrentarán tormentas. El punto es que el miedo no tiene que gobernar el corazón. Cuando las personas se sienten rodeadas de ruido, presión e incertidumbre, pueden orar, respirar y recordar que la paz divina es más grande que cualquier tormenta. La parábola del buen samaritano también ofrece una lección clara para la sociedad. Jesús describe a un samaritano que vio a un hombre herido, sintió compasión y lo atendió. Esta historia lleva la fe de las palabras a la acción. Cuando las personas escuchan noticias perturbadoras, la pregunta no debería ser solamente ¿qué significa esto? También debería ser ¿quién necesita ayuda cerca de mí? Las Escrituras enseñan que la fe genuina se convierte en misericordia, alimenta al hambriento, visita al solitario, consuela al temeroso, protege al vulnerable, sin convertir su dolor en espectáculo. La multiplicación de los panes demuestra que incluso los recursos pequeños pueden volverse útiles en manos de lo divino. Jesús tomó los panes, dio gracias y los distribuyó. Una comida pequeña fue suficiente para una multitud enorme. Esta historia resulta alentadora porque muchas personas sienten que tienen muy poco para hacer una diferencia. Muy poco dinero, poca fuerza, poco tiempo, poca influencia. Pero las Escrituras muestran que la gratitud y la disposición importan. Un pequeño regalo, una oración sencilla, un mensaje amable o un solo acto de generosidad pueden convertirse en parte de algo mucho más grande. Las Escrituras también enseñan a las personas cómo proteger sus mentes. En Filipenses se dice que se piense en todo lo que es verdadero, honorable, justo, puro, amable, digno de elogio, excelente y merecedor de admiración. Esto es crucial en una época donde las imágenes aterradoras y las afirmaciones dramáticas se propagan con velocidad. Las personas deberían buscar la verdad, evitar la exageración y no alimentar sus corazones con miedo constante. Una mente en paz
no es una mente vacía. Es una mente disciplinada que elige la verdad por encima del pánico y la esperanza por encima de la desesperación. En Gálatas se añade otro estímulo: no nos cansemos de hacer el bien. Este es un mensaje poderoso para las personas comunes. No todos pueden explicar los eventos, liderar una nación o resolver cada crisis, pero todos pueden hacer el bien. Los padres pueden hablar con ternura a sus hijos, los amigos pueden escuchar, las comunidades pueden apoyarse mutuamente, los creyentes pueden orar sin atacar a otros. Hacer el bien puede parecer pequeño, pero la bondad repetida se convierte en fortaleza. En Isaías se ofrece una palabra directa de consuelo: no temas, porque estoy contigo. Este versículo no debería usarse para negar los problemas reales. Lo que hace es recordar a las personas que no enfrentan los problemas solas. La valentía en las Escrituras no consiste en pretender que nada está mal. La valentía es confiar en que lo divino está presente mientras las personas dan pasos sabios y amorosos hacia adelante. En la primera carta a los tesalonicenses se dice: anímense unos a otros y edifíquense mutuamente. Este versículo es especialmente importante para el contenido que llega a muchos espectadores. Las palabras pueden aumentar el miedo o fortalecer la esperanza. Un mensaje responsable debería ayudar a las personas a volverse más serenas, más sabias y más compasivas. No debería empujarlas hacia la confusión ni la sospecha. Si una historia hace que las personas oren más, se preocupen más por los demás y vivan con mayor honestidad, ha cumplido un propósito superior. La lección final es sencilla. Los eventos extraños pueden captar la atención, pero el carácter es lo que verdaderamente importa. Las Escrituras llaman repetidamente a las personas a la fe, la misericordia, el valor, la verdad y el amor. La mejor respuesta no es mirar al cielo con miedo, sino elevar el corazón hacia lo divino y luego extender las manos para ayudar a quienes están cerca. La esperanza no es pasiva. Construye, perdona, alimenta, consuela y sirve. Por lo tanto, después de cualquier informe perturbador, las personas pueden elegir un camino mejor. Pueden orar en lugar de dejarse dominar por el pánico. Pueden buscar la verdad en lugar de los rumores. Pueden animar en lugar de acusar. Pueden recordar la misericordia de José, la lealtad de Ruth, el espíritu constructor de Nehemías, la compasión del samaritano y la paz de Jesús en medio de la tormenta. Estas historias demuestran que lo divino frecuentemente trae luz a través de personas fieles que siguen haciendo el bien cuando el mundo se siente incierto. Ese es el mensaje que las personas más necesitan. No te dejes consumir por el miedo. Mantente firme. Ama a tu prójimo. Mantén limpio tu corazón. Y deja que la fe se convierta en una fuente de valentía para los demás. Los amigos de Daniel también ofrecen un ejemplo lleno de esperanza. Cuando la presión los rodeaba, no respondieron con odio ni con caos. Se mantuvieron fieles con dignidad. Ellos declararon que Dios tenía el poder de librarlos. Su valentía no era un grito de pánico, era una confianza silenciosa. Esto enseña que la fe puede permanecer serena incluso cuando las circunstancias se sienten intensas. Un espíritu firme puede convertirse en testimonio para otros. La historia de Esther añade valentía con responsabilidad. Ella vivió en un momento en que su pueblo necesitaba a alguien dispuesto a hablar con sabiduría. Se le dijo que quizás había llegado al reino para un momento como ese. Ese mensaje sigue alentando a las personas hoy. Los tiempos difíciles no son solamente momentos para tener miedo. También pueden convertirse en momentos para servir con propósito. El Señor es mi luz y mi salvación, dice el salmista. ¿A quién temeré? Este versículo no elimina las preguntas, pero ofrece dirección. La luz ayuda a las personas a caminar sin tropezar. La salvación les recuerda que no están abandonadas. Así que cuando el mundo se siente ruidoso, los creyentes pueden elegir una valentía serena, un hablar sincero y un amor paciente. Esta es la conclusión positiva. La fe debería hacer a las personas más útiles, no más temerosas. Un creyente fuerte se convierte en un vecino que trae paz, una voz que habla la verdad con gentileza y un corazón que rechaza la desesperación. En cada temporada, la esperanza se fortalece cuando transforma la fe en bondad, paciencia, valentía y servicio hacia los demás. Pero la historia de Jerusalén no se detuvo ahí, porque mientras la gente intentaba procesar todo lo que había visto y escuchado, los elementos mismos parecieron responder. Las condiciones climáticas, el terreno seco y el viento pueden convertir una pequeña chispa en algo que se expande sin control. Pero cuando dos elementos opuestos ocurren simultáneamente, la perspectiva cambia, porque las Escrituras nos recuerdan, sobre todas las cosas, cuida tu corazón, porque de él brotan los manantiales de la vida. El mensaje es sencillo pero poderoso. Como el fuego, lo que llevamos dentro importa. Si está bajo control, trae luz y calor. Si no, puede propagarse rápidamente y causar destrucción. Mantén la calma. Piensa con cuidado antes de reaccionar. Elige la paz por encima de la ira, porque a veces lo que sucede a nuestro alrededor es un reflejo de lo que está sucediendo dentro de nosotros.
y mientras ese fuego comenzaba a ceder, la atmósfera cambió de golpe. El aire se volvió denso. Y en un instante ocurrió algo que nadie anticipaba. De la nada, granizo de gran tamaño comenzó a caer de manera repentina, violenta y sin previo aviso. Golpeó techos, vehículos y campos abiertos, causando daños visibles en cuestión de minutos. El estruendo resonó por toda la zona, obligando a las personas a refugiarse de inmediato. La transición fue vertiginosa, del fuego al hielo, del calor al impacto. Y eso fue lo que lo hizo tan extraordinario, porque no se sentía como dos eventos separados. Se sentía como una secuencia conectada, cada uno ocurriendo apenas un breve espacio después del otro. Reportes de tormentas de granizo igualmente intensas también surgieron en diversas partes del mundo, sugiriendo que este fenómeno climático repentino estaba siendo observado en múltiples ubicaciones. Desde la perspectiva científica, la inestabilidad atmosférica podría explicar todo esto. Pero momentos así siguen captando la atención. En las escrituras, el granizo aparece durante tiempos de gran agitación, no como una conclusión, sino como una reflexión. Porque en la vida cotidiana las cosas pueden cambiar con una velocidad que nos deja sin aliento, y en esos momentos, mantener la calma, la atención y la preparación es lo que verdaderamente marca la diferencia. Cuando la tormenta se calmó, el cielo no regresó a la normalidad. Después de que el granizo azotó Jerusalén, la gente esperaba silencio. El ruido había cesado. Las calles gradualmente recuperaron su aspecto habitual. Pero entonces ocurrió algo más, algo mucho más difícil de explicar. Al principio fue solo un sonido, algo parecido a una trompeta resonando a través del firmamento. No demasiado fuerte, pero lo suficientemente claro para que varios testigos lo notaran. No se parecía a ningún sonido cotidiano. No eran aviones, no eran sirenas, no eran truenos. Y entonces el propio cielo pareció transformarse. Las nubes comenzaron a adoptar una forma extraña mientras la luz se desplazaba detrás de ellas. Por un breve instante, la interacción entre luz y sombra creó una figura que se asemejaba a un ser humano con los brazos extendidos, rodeado de un resplandor suave. Vista desde la distancia, toda la imagen formó una silueta que muchos observadores asociaron con representaciones tradicionales de Jesús. Algunas personas lo describieron como algo que transmitía paz. Otros dijeron que la sensación era profundamente inquietante. Desde un punto de vista natural, todo esto es perfectamente posible. La presión atmosférica, los reflejos sonoros y la interacción de la luz con las nubes pueden crear tanto sonidos extraños como ilusiones visuales. Pero muchas personas aún así hicieron una pausa para reflexionar, porque en las escrituras los sonidos que recuerdan a trompetas están frecuentemente asociados con momentos de anuncio y revelación. En el mundo actual, donde la tensión y la inestabilidad están presentes en numerosos países, eventos como estos son examinados con una lupa mucho más intensa. Y estos también son momentos para la reflexión. Mantente alerta, aférrate a tu fe, reacciona con sabiduría, no con miedo, incluso cuando todo a tu alrededor parezca tambalearse. Y justo cuando todos pensaban que el cielo ya había revelado todos sus secretos, la atención comenzó a descender hacia la tierra. Cerca de la ciudad de David, los arqueólogos descubrieron un contenedor enterrado lleno de joyas antiguas, artefactos de oro, ornamentos elaborados con gran maestría y objetos que se cree fueron escondidos durante siglos. El hallazgo en sí no era insólito en una región tan rica en historia, pero el momento en que apareció resultó extraordinario. Emergió en una época en la que gran parte del mundo enfrentaba costos crecientes, presiones económicas y una inestabilidad en la vida cotidiana que se sentía cada vez más aguda. Lo que había sido ocultado durante un periodo de inestabilidad anterior estaba resurgiendo ahora. Los expertos explican que este tipo de tesoros frecuentemente eran escondidos deliberadamente, protegidos durante épocas de conflicto y luego olvidados con el paso del tiempo. Y ahora, generaciones después, reaparecen. Ese contraste ha capturado la atención, porque mientras los valores en el mundo actual parecen cada vez más frágiles, algo que fue considerado suficientemente valioso como para ser protegido hace siglos, vuelve a la superficie. En las escrituras, los tesoros escondidos se utilizan frecuentemente como símbolos de un valor más profundo. El reino de los cielos es como un tesoro escondido en un campo. Esta es una perspectiva que muchas personas consideran, porque cuando algo enterrado durante tanto tiempo resurge repentinamente en un momento en que la humanidad enfrenta tantas turbulencias, obliga a detenerse y pensar. ¿Es simplemente un hallazgo histórico? ¿O es también un recordatorio sutil de que hay cosas importantes que solo se comprenden con el tiempo? A veces, lo más valioso es precisamente aquello que ha permanecido oculto durante más tiempo. Y como si la tierra necesitara que el cielo respondiera, durante las noches de oración en Jerusalén, algunos observadores comenzaron a notar una luz suave e inusual apareciendo en el firmamento, especialmente durante los momentos dedicados a la plegaria. No era una luz deslumbrante ni intensa.
Tenía una cualidad silenciosa, casi enfocada, como si buscara atraer la atención de manera gentil en lugar de imponerse. No se parecía a las luces típicas de la ciudad, parecía más concentrada, casi separada del brillo circundante, como si estuviera resaltando ciertas áreas en lugar de iluminar todo de manera uniforme. Desde una perspectiva natural, esto es completamente posible. Reflejos, partículas atmosféricas y condiciones de iluminación en áreas de gran altitud o densamente iluminadas pueden crear efectos que se ven diferentes de lo esperado. Pero aún así, el momento del evento resulta significativo porque aparece durante un período asociado con la contemplación, la oración y el enfoque en la vida espiritual. En las Escrituras, la luz es frecuentemente descrita como un símbolo de guía. La luz brilla en la oscuridad y la oscuridad no logra vencerla. Este es un recordatorio, porque cuando la luz aparece en momentos de quietud, especialmente cuando las personas están buscando, orando o meditando, suele ser más perceptible. Y en la vida cotidiana, momentos así transmiten un significado sencillo.